Y si el milagro que tanto esperas ya está ocurriendo, pero aún no lo has reconocido como la voz de Dios, cuando Dios habla a través de milagros, esas palabras esconden más de lo que parecen. Hay momentos en la vida en los que lo sobrenatural se disfraza de coincidencia, donde lo imposible sucede en silencio, y donde muchos, por no entender cómo actúa Dios, siguen esperando una respuesta que ya ha llegado, en forma de milagro. Hoy, el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos para que veas lo invisible y oigas lo inaudible. Existe un secreto bíblico que muy pocos conocen. Dios no siempre habla con palabras. A veces habla con hechos que trascienden la lógica humana. Milagros, señales, intervenciones divinas que si no eres sensible espiritualmente pasarán desapercibidas. Pero cuando aprendes a discernir los milagros como el lenguaje del cielo, tu fe se transforma y tu vida nunca vuelve a ser la misma. ¿Alguna vez te has preguntado si ese accidente evitado fue en realidad una protección divina? ¿O si esa provisión inesperada fue Dios hablando, yo cuido de ti? En este video vamos a descifrar ese lenguaje oculto. Vamos a escarbar profundo en la palabra para revelar cómo y por qué Dios se comunica por medio de lo extraordinario, y cómo tú puedes aprender a entender sus señales para caminar con más certeza, fe y esperanza. A lo largo de los próximos minutos, exploraremos pasajes bíblicos jamás repetidos en este canal, que revelan cómo el Creador ha utilizado lo sobrenatural para guiar, advertir, corregir y levantar a sus hijos. No estás aquí por casualidad. Si has llegado a este video, es muy probable que Dios tenga un mensaje para ti hoy. Este no es solo un estudio, es un llamado del cielo. Sentirás intriga, esperanza, consuelo y quizá también temor, pero, sobre todo, sentirás que Dios está más cerca de lo que pensabas, que el milagro que esperas puede estar más cerca que nunca. Hoy quiero que escribas en los comentarios esta frase antes de que empecemos el estudio. Paz en Cristo. Hazlo como señal de fe y de compromiso. Este acto tan simple puede ser el primer paso para que algo se active en el mundo espiritual. Y si das me gusta a este video, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más almas que, al igual que tú, están clamando por una palabra directa de Dios. Cada vez que haces eso, YouTube lo muestra a otros y tú te conviertes en instrumento del Señor. Felicidades por hacer parte de esta misión. Ahora escucha bien. Hay una enseñanza especial cerca del final de este video, la penúltima, que puede desbloquear una bendición dormida en tu vida. No te la pierdas por nada. Esa enseñanza podría ser la señal que estabas esperando hace años. Muchos de los que ven nuestros videos nos dicen que esto es su única fuente de alimento espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Por eso es vital que te suscribas, para que este canal siga siendo ese oasis de fe y verdad. No es solo un clic, es un paso de fe. Ahora sí, siéntate, respira profundo y abre tu corazón. Vamos a comenzar este viaje bíblico donde descubriremos juntos cómo Dios aún habla y cómo lo hace a través de milagros. El mar se abre para los que caminan con fe. Imagina estar frente a un abismo, con el enemigo detrás y sin salida aparente. Eso fue lo que vivieron los hijos de Israel al llegar frente al Mar Rojo. No había puentes, no había barcas, solo agua. Y detrás, el ejército de Faraón acercándose con furia. Pero fue allí, en el momento más crítico, cuando Dios habló. ¿Y cómo lo hizo? No con una voz audible, sino con un milagro imponente que partió las aguas por la mitad. Dios estaba diciendo, cuando no haya salida, yo soy tu camino. Y esa sigue siendo su voz hoy, hablándole al que se siente atrapado, rodeado, perseguido por temores, deudas, enfermedades, ataques espirituales o incertidumbres. El mar que se abrió
fue más que una salvación física. Fue una declaración divina. Yo soy el Dios de lo imposible. Yo abro caminos donde nadie más puede. Ese milagro no fue solo un escape. Fue una revelación del carácter de Dios, un Dios que no abandona, un Dios que se manifiesta con poder cuando el hombre no puede hacer nada más. Ahora, querido oyente, piensa en tu vida. ¿Qué representa ese mar en tu camino? ¿Es una deuda que no puedes pagar? ¿Una relación rota que no sabes cómo restaurar? ¿Un diagnóstico que los médicos no pueden revertir? Dios sigue abriendo mares. Pero el mar no se abrió mientras Moisés oraba solamente. Se abrió cuando dio el paso de fe y extendió su vara obedeciendo a Dios. Ese es el primer secreto para escuchar a Dios a través de milagros. La obediencia valiente. Dios habla cuando tú caminas, aunque no veas el camino. Él no revela todo, el trayecto. Solo te pide que des el paso. Muchos esperan que Dios actúe primero para luego creer. Pero el principio bíblico es otro. Primero crees, luego ves el milagro. No al revés. Quizás has estado orando por un milagro, esperando que algo espectacular ocurra. Pero Dios está esperando que tomes una acción concreta, un paso de fe, una decisión que demuestre que crees que Él puede partir ese mar en tu vida. A veces el milagro no se manifiesta porque no estamos extendiendo la vara, no estamos actuando en fe. Esperamos que el mar se abra, pero seguimos parados, y Dios dice, muévete, obedece, confía, y verás mi gloria. Hoy, ¿qué paso necesitas dar tú? Quizás es perdonar, quizás es hablar, quizás es soltar algo que te retiene. Tu milagro podría estar aguardando ese gesto de fe, porque Dios no cambia. El mismo que abrió el mar Rojo hoy puede abrir oportunidades, caminos, reconciliaciones y sanidades, pero necesitas confiar. La provisión del maná. Cuando Dios responde en lo secreto, a veces creemos que los milagros solo ocurren con estruendos y espectáculos celestiales. Pero Dios también habla a través de los detalles más silenciosos y constantes de la vida. El maná que caía del cielo cada mañana en el desierto es prueba de eso. Dios no solo salvó a su pueblo del ejército egipcio, también se comprometió a sostenerlos diariamente en un lugar sin recursos, sin sembradíos, sin tiendas, sin supermercados. ¿Te imaginas despertar cada día y ver alimento en el suelo? Eso no fue casualidad. Fue un milagro constante, una palabra de Dios materializada en forma de pan. Dios estaba diciendo, yo cuidaré de ti incluso cuando no entiendas cómo. Y esa es una de las formas más sutiles y poderosas en que Él habla, cuando llena tu nevera sin que sepas cómo llegó la comida, cuando llega esa ayuda en el momento exacto, cuando no sabes cómo pagar, pero de pronto aparece la provisión. Cuando no pediste pero recibiste, cuando sentías que no había más y Dios te dio justo lo necesario. Ese es el maná moderno. No es solo el alimento físico, es la provisión del Padre que te ve en lo secreto y te responde con amor. Pero hay un detalle importante. Dios les daba el maná día por día. No podían guardarlo para el día siguiente porque se echaba a perder. ¿Y qué nos enseña esto? Que Dios quiere que dependas de Él a diario, que confíes en su fidelidad, no solo cuando hay abundancia, sino también en la incertidumbre. Dios está hablando contigo cada día cuando pone lo justo en tus manos. Te está diciendo, confía en mí. No acumules ansiedad, yo estaré aquí también mañana, no te adelantes, no te desesperes, yo proveeré otra vez. Hoy, si te encuentras en una etapa del desierto, sin recursos, sin dirección, sin saber cómo avanzar, no ignores el milagro escondido de lo cotidiano. Dios te habla en lo que sí tienes, el techo que no colapsó, la ropa que aún te abriga, el mensaje que te animó en la madrugada.
esa llamada que llegó cuando más la necesitabas. Todo eso es maná, y todo eso es voz de Dios diciéndote, te estoy cuidando, aún aquí, aún ahora, no te dejaré. Ese maná cayó todos los días por 40 años. El pueblo nunca murió de hambre, y tú tampoco lo harás. Porque cuando tú caminas en obediencia, Dios se convierte en tu proveedor fiel. Y cuando Dios provee, lo hace con exactitud celestial. Ni más ni menos, lo justo, lo perfecto. Así que no te desesperes. El maná de mañana ya está programado en el cielo. Solo sigue caminando, solo sigue confiando. El milagro de la viuda, de Sarepta. Cuando Dios usa lo poco para mostrar su gloria, y si el milagro que estás esperando no depende de lo que te falta, sino de lo que ya tienes, a veces estamos tan enfocados en lo que no tenemos, que olvidamos que Dios puede multiplicar lo poco en algo grandioso, si tan solo obedecemos su voz. La historia de la viuda de Sarepta es uno de los milagros más conmovedores y poderosos del Antiguo Testamento. Una mujer viuda, sin recursos, con un hijo, al borde de la muerte. Solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Su plan era cocinar su última comida y morir. Pero entonces aparece el profeta Elías, enviado por Dios, y le pide que primero le prepare a él un pan, una petición aparentemente absurda. ¿Cómo pedirle a una madre hambrienta que entregue lo poco que tiene? Pero en esa petición había una palabra escondida del cielo. Una prueba, sí, pero también una puerta milagrosa hacia la provisión sobrenatural. La viuda obedeció, aunque todo en su lógica gritaba, no lo hagas. Y cuando lo hizo, el milagro se activó. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Primero Reyes 17:16. ¿Puedes ver lo que pasó? Dios habló a través del milagro de la multiplicación, pero primero habló a través de la fe y la obediencia de una mujer desesperada, y ese es el mensaje para ti hoy. Tal vez estás en escasez, tal vez no tienes fuerzas, ni recursos, ni ideas, pero si tienes algo, por más pequeño que sea, y si lo entregas a Dios, Él puede hacerlo suficiente, puede hacerlo eterno, puede convertir lo poco en mucho. Dios te habla cuando todo lo que tienes parece insuficiente. Te dice, confía, no necesitas más, solo necesitas fe. Y si ese talento que tú menosprecias es la llave del milagro, y si esa oración sencilla que hiciste sin muchas palabras fue el fuego que encendió la atención del cielo, y si Dios está esperando que des el primer paso para liberar su poder en tu casa. La viuda de Sarepta no vio el milagro hasta que soltó lo poco que tenía, y lo que era su última comida se convirtió en el principio de su provisión constante. Hoy Dios puede estar pidiéndote exactamente eso. Que creas, que sueltes el control, que pongas en sus manos lo poco, que no te rindas aún, que prepares el pan, aunque parezca el último. Porque cuando Dios habla a través de los milagros, muchas veces empieza en la escasez, en el no tengo, en el ya no puedo, en el es todo lo que me queda. Y ahí, en ese punto de quiebre, Dios muestra su gloria. No subestimes lo poco, no ignores lo que tienes. Si Dios lo toca, no faltará. El milagro de Pedro caminando sobre las aguas. Cuando Dios te llama a hacer lo imposible, ¿alguna vez has sentido que Dios te está pidiendo algo que no puedes hacer? Algo tan fuera de tu capacidad que parece una locura incluso intentarlo. Pedro también lo sintió. Estaba en medio del mar, en una noche tormentosa, y de pronto ve a Jesús caminando sobre el agua. Una visión completamente fuera de toda lógica humana. Y entonces sucede algo increíble. Pedro, impulsado por la fe y el deseo de acercarse a su maestro, dice, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Mateo 14:28. Y Jesús
Simplemente responde, ven. Una sola palabra, una palabra suficiente, una palabra cargada de poder. Y entonces Pedro sale de la barca y camina. Sí, por un momento Pedro hace lo imposible. Hace lo que ningún otro discípulo se atrevió a hacer. Camina sobre el agua. Pero ¿qué fue lo que lo hizo hundirse luego? No fue el agua, no fue el viento, fue el miedo. Dice la Escritura que al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y en ese instante clamó, Señor, sálvame. Y Jesús lo tomó de la mano y lo sostuvo. No lo dejó caer, no lo reprendió antes de salvarlo. Primero lo sostuvo y luego le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este milagro nos enseña algo clave. Cuando Dios habla a través de un milagro, a veces lo hace llamándote a salir de tu zona de seguridad. La barca era el lugar de estabilidad, pero la palabra ven era el puente hacia lo sobrenatural. ¿Y tú? ¿Has escuchado alguna vez una palabra que te impulsa a salir de tu barca? Tal vez Dios te está pidiendo que perdones lo imperdonable, o que des un paso de fe en un proyecto que no entiendes, o que tomes una decisión valiente que podría cambiar tu historia. Y como Pedro, sientes que te estás hundiendo. Pero también como Pedro, si clamas, si gritas, Señor, sálvame, Jesús extenderá su mano. Dios sigue hablando a través de milagros, y a veces esos milagros comienzan cuando das un paso en lo imposible, cuando te atreves a caminar por encima del miedo, por encima de la lógica, por encima de lo que creías que era posible. Hoy quizás esa palabra ya fue dicha. Ven, solo falta que pongas el pie fuera de la barca, y si te hundes, no temas. Dios no te dejará caer. Solo te mostrará que el verdadero milagro no era caminar sobre el agua, sino confiar ciegamente en Él, incluso cuando el agua parece tragarlo todo. El aceite de la viuda que no se acababa. Cuando Dios convierte tu poco en más que suficiente, ¿has sentido alguna vez que lo que tienes no alcanza? ¿Que tus recursos, tus fuerzas o tu fe se están acabando y que ya no hay salida? La viuda de Sarepta también pensaba así. Esta historia está en Primera Reyes 17, 8, 16, y es una de las más poderosas demostraciones de cómo Dios habla a través de milagros en momentos de escasez total. La mujer era viuda, estaba con su hijo, vivía en una región golpeada por una sequía terrible, no quedaba nada. Solo un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija, lo suficiente para preparar un último bocado, comerlo y esperar la muerte. Sí, ella misma lo dijo, voy a preparar esto para mi hijo y para mí, y luego moriremos. Pero justo en ese momento llega Elías, el profeta del Señor, y le hace un pedido, extraño, casi cruel. Hazme primero a mí una pequeña torta con lo que tienes, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué clase de petición es esa? ¿Cómo pedirle a alguien que entregue lo último que le queda? Y sin embargo, es en esa aparente contradicción que Dios estaba hablando. Elías trae una palabra. Así dice el Señor, no se acabará la harina ni el aceite hasta el día que el Señor haga llover. Y la mujer, movida por una fe que nace del corazón desesperado, obedece. Y entonces ocurre el milagro. La harina no se acaba, el aceite no se termina. Día tras día, semana tras semana. Lo que era insuficiente se convierte en suficiente todos los días. Este milagro no solo es poderoso por lo que ocurrió, sino por cómo ocurrió. Dios no llenó un almacén entero de provisiones. No le mandó toneladas de aceite, le dio lo justo, día a día, sin faltar, sin sobrar, pero siempre a tiempo. ¿No te parece familiar? ¿No es eso lo que muchas veces tú también has vivido? Cuando pensaste que ya no podrías con una situación, y de alguna manera al día siguiente seguías de pie, cuando creíste que tu corazón no resistiría más dolor.
Y al despertar, había una fuerza que no sabías de dónde venía, cuando los recursos se agotaban, pero llegaba justo lo necesario, ni más ni menos. Ese es el milagro del aceite de la viuda, un milagro silencioso, cotidiano, pero igual de poderoso que abrir un mar. Y es ahí donde Dios nos habla para que aprendamos a confiar en medio de la escasez. Nos habla para que descubramos que su fidelidad no se mide por abundancia, sino por constancia. Nos habla para que sepamos que cuando obedecemos su voz, incluso lo último que tenemos puede multiplicarse. Tal vez hoy estás como esa viuda, sintiendo que ya no queda nada, creyendo que este es el final. Pero escucha esto: cuando entregas lo poco que tienes a Dios, Él lo convierte en un milagro diario. No se trata de cantidad, se trata de fe. Se trata de obedecer cuando parece ilógico, de creer cuando parece absurdo. Y cuando das ese paso, Dios no solo provee, Dios transforma tu necesidad en un testimonio. Él sigue hablando a través de milagros. A veces lo hace desde una vasija casi vacía, pero que jamás se seca. El estanque de Betesda. Cuando el milagro espera por ti en el lugar donde todos te han olvidado. Imagina vivir 38 años atrapado en una misma condición. Ver cómo las oportunidades pasan frente a ti. Ver cómo otros reciben su milagro. Mientras tú permaneces postrado, inmóvil, esperando algo que parece que nunca llegará. Ese era el hombre junto al estanque de Betesda. Un lugar que, según Juan 5:19, era conocido porque un ángel descendía de tiempo en tiempo para agitar las aguas, y el primero en meterse era sanado. Multitudes de enfermos se reunían allí con la esperanza de ser los primeros. Pero este hombre llevaba 3 décadas y media sin poder lograrlo. Y entonces, un día cualquiera, en medio de su rutina de frustración, Jesús aparece. No hubo agua agitada, no hubo ángeles descendiendo, no hubo competencia, solo una voz, una mirada, una pregunta. ¿Quieres ser sano? Y con esa pregunta, el milagro se hizo presente. No en el agua, no en el movimiento externo, sino en la palabra viva del Hijo de Dios. Este relato es uno de los más conmovedores y profundos de todo el Evangelio. No solo por el milagro en sí, sino por lo que revela del corazón de Jesús. Dios no necesita las mismas herramientas que el mundo espera. Él no sigue protocolos. Él no llega tarde. Él no se olvida de los que están al borde. Él camina entre los olvidados y les habla. ¿Cuántas veces te has sentido como este hombre, postrado en una situación emocional que no cambia, rodeado de otros que sí reciben lo que tú anhelas, esperando algo que parece que nunca llega, oyendo voces que te dicen, tu momento ya pasó, pensando, si alguien me ayudara, si tan solo tuviera quien me empuje al agua? Y en medio de ese pensamiento, Jesús se acerca, no para preguntarte por qué has esperado tanto, no para señalar tu inmovilidad, sino para activarte desde adentro. Cuando Él te dice levántate, algo en ti resucita. Aunque tus piernas no hayan funcionado en años, aunque tu alma esté cansada de esperar, su palabra crea fuerzas donde antes había resignación. El milagro del estanque de Betesda nos enseña 3 verdades poderosas. Dios te ve, incluso cuando todos te ignoran. El tiempo de espera no anula el propósito eterno. Tu sanidad no depende del movimiento de las aguas, sino del poder de la voz de Cristo. Él no solo sana, Él transforma tu identidad de alguien que espera a alguien que camina. Y lo más impresionante de esta historia es esto: Jesús no lo sanó porque el hombre tenía fe, lo sanó porque tuvo misericordia. Eso significa que ni siquiera tu falta de fuerzas cancela el milagro. Tu historia puede cambiar no por lo que tú haces, sino por quien se acerca a ti. Hoy, como entonces, Jesús camina entre los que sufren.
y puede estar acercándose a ti ahora mismo, haciéndote una sola pregunta. ¿Quieres ser sano? El aceite de la viuda. Cuando el milagro comienza con lo poco que te queda, hay momentos en la vida en los que todo parece terminar. Momentos en los que el peso de las deudas, de la escasez, de la desesperación, hace que solo veamos una salida: rendirse. Así estaba la viuda que encontramos en 2 Reyes 4:1-7. Su esposo, un profeta fiel, había muerto. Y ahora los acreedores venían a tomar a sus hijos como esclavos. No tenía recursos, no tenía respaldo, ni siquiera tenía voz en la sociedad, pero sí tenía algo: una pequeña vasija con aceite. A veces creemos que no tenemos nada, pero Dios ve lo poco que nos queda como el punto de partida de un milagro, porque lo poco plus la obediencia, plus la fe, plus abundancia. El profeta Eliseo le hace una pregunta fundamental: ¿qué tienes en casa? Y ella responde lo que muchos de nosotros hemos dicho en algún momento: nada, excepto una vasija de aceite. Y ahí es donde el cielo empieza a actuar. Eliseo le da una instrucción que a simple vista parece ilógica. Ve y pide muchas vasijas vacías a tus vecinos, no pocas, muchas. Luego, enciérrate en tu casa con tus hijos y comienza a llenar esas vasijas con el aceite que tienes. Y mientras ella obedecía, el aceite no se detenía, solo dejó de fluir cuando ya no quedaban vasijas vacías. ¿Puedes imaginar eso? El mismo aceite que parecía insignificante, llenando vasija tras vasija hasta que hubo más que suficiente. Este milagro esconde secretos espirituales profundos. Dios no obra desde lo que te falta, sino desde lo que tienes. El milagro requiere acción. No fue mágico. Ella tuvo que ir, pedir, cerrar la puerta, verter. Dios multiplica en lo secreto. El milagro ocurrió cuando se encerró, no ante los ojos de todos. La medida del milagro fue la medida de su fe. Las vasijas que pidió determinaron cuán lejos llegaría el milagro. Y aquí viene la conexión contigo. ¿Estás mirando lo que te falta? ¿O puedes confiar en que Dios hará algo glorioso con lo poco que queda en tu vida? Tal vez te quedan solo lágrimas, un poco de fuerza emocional, un suspiro de fe, un hilo de esperanza. Eso basta para Dios. El milagro no depende del tamaño del aceite, sino del tamaño de tu obediencia. El enemigo quiere que pienses: no tengo nada. Pero Dios hoy te responde: tienes lo suficiente para que yo multiplique. Mira cómo termina la historia. Ella vendió el aceite, pagó todas sus deudas, y vivió ella y sus hijos con lo que sobró. De la angustia a la abundancia, del dolor a la provisión, de la amenaza al testimonio. Todo comenzó con lo poco y con un corazón dispuesto a obedecer. Hoy Dios te pregunta: ¿qué tienes en casa? ¿Estás listo para entregar eso poco en sus manos? Porque si lo haces, el aceite no dejará de fluir. El estanque de Betesda. Cuando el milagro llega después de años de espera, imagina estar 38 años postrado, sin poder moverte, sin esperanza de cambio, observando cómo otros reciben su milagro, mientras tú sigues esperando, esperando y esperando. Eso vivió un hombre en el estanque de Betesda, según Juan 5:1-9. Un lugar donde de tiempo en tiempo un ángel descendía y agitaba las aguas. Y el primero que se sumergía en ellas era sanado de cualquier enfermedad, pero él no podía moverse. Cada vez que el agua se agitaba, alguien más llegaba antes. Años enteros de ver pasar la oportunidad, de sentirse olvidado por Dios, de pensar: quizás nunca sea mi turno. Y sin embargo, un día distinto llegó. Ese día no bajó un ángel, sino que subió Dios. Jesús mismo se acercó a él y le preguntó una de las preguntas más desafiantes y reveladoras: ¿quieres ser sano?
no fue una burla. Fue una confrontación directa a su corazón. ¿Aún deseas el milagro o ya te resignaste? ¿Todavía crees que puede ocurrir o te rendiste? ¿Tu fe sigue viva o está dormida bajo años de decepción? El hombre no respondió sí o no. Solo explicó por qué no lo había logrado. Dijo, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. ¿Cuántas veces tú también has dicho eso? No tengo a nadie que me ayude, que me escuche, que ore conmigo, que me levante. Pero Jesús no necesita que tengas a alguien. Él es ese alguien. Y le dijo al hombre, levántate, toma tu lecho y anda. En ese instante fue sanado. Después de 38 años de dolor, de espera, de soledad, este milagro revela algo impactante. Dios no está limitado por tu historia, ni por el tiempo que has esperado, ni por las veces que lo intentaste y no funcionó. Él puede intervenir directamente, aun cuando ya no te quedan fuerzas para moverte. Tal vez tú estás en tu Betesda ahora mismo, esperando por un milagro, viendo cómo otros avanzan, pensando que quizás nunca será tu momento. Pero Dios está caminando hacia ti, no hacia la multitud, no hacia los más fuertes, hacia ti. Y hoy te pregunta, ¿aún quieres ser libre? ¿Todavía deseas vencer el miedo, la culpa, la enfermedad, el dolor? Porque si tu respuesta es sí, entonces levántate, toma lo que te ataba y camina hacia tu propósito. Jesús no solo sanó al hombre, le devolvió la dignidad, lo puso de pie en medio de quienes lo habían olvidado. Hoy, Él puede hacer lo mismo contigo. Solo necesitas creer que tu tiempo ha llegado y que no necesitas meterte al agua, cuando el agua viva ya vino a buscarte. La resurrección de la hija de Jairo. El milagro llega incluso cuando todo parece perdido. Imagínate esta escena. Un padre desesperado corre entre la multitud. Se llama Jairo, es principal de la sinagoga. Pero en ese momento, su posición no importa. Su orgullo no importa. Solo importa una cosa. Su hija está muriendo. Y él sabe. Solo Jesús puede salvarla. Con fe, se postra ante él y suplica, ven, pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Marcos 5, 22, 23. Jesús accede, empieza a caminar con él, pero en el camino se detiene a sanar a otra mujer, una mujer con flujo de sangre. Y mientras ese otro milagro ocurre, llegan malas noticias. Le dicen a Jairo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Piensa en ese momento, su esperanza se apaga. La fe que lo sostuvo en su carrera tiembla. El milagro parece que ya no será necesario, pero Jesús escucha esas palabras y mira a Jairo a los ojos y le dice una frase que hoy puede cambiar tu vida. No temas, cree solamente, porque cuando todo parece muerto, cuando los médicos ya no pueden hacer nada, cuando la lógica dice ya no hay nada que hacer, es ahí cuando Dios dice, ahora me toca a mí. Jesús sigue caminando, llega a la casa, encuentra llanto, dolor, luto, personas que se burlan cuando Él dice, la niña no está muerta, solo duerme, y aun en medio del escepticismo, Jesús entra a la habitación, toma a la niña de la mano y con ternura y poder dice, Talita Cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó, volvió a vivir. Frente a los ojos atónitos de todos, este milagro no es solo para recordar, es para aplicarlo en tu vida. Tal vez hay áreas de ti que han muerto, tu fe, tu alegría, tu familia, tu llamado, tus sueños, y el enemigo ha susurrado, ya no hay nada que hacer. Pero Jesús te dice hoy, no temas, cree solamente. Tu milagro no está detenido, está en proceso. Quizás otros recibieron antes que tú. Tal vez pareció que Jesús se distrajo con otros casos, pero Él no se olvidó de ti, ni de tu clamor,
ni de tu dolor. Él sigue caminando contigo y está a punto de llegar a tu casa, a tu situación, a tu cuarto cerrado. Y cuando Él entra, todo cambia. Donde había muerte, Él trae vida. Donde había llanto, Él trae gozo. Donde había imposibles, Él habla y lo imposible se arrodilla. Hoy Jesús te toma de la mano y te dice, levántate, porque mientras tú creas, nada está verdaderamente perdido. El milagro de Eliseo y el hacha perdida, Dios se manifiesta en lo pequeño. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, se nos presenta un milagro peculiar. No se trata de sanar un enfermo, ni de resucitar a un muerto, ni de alimentar multitudes. Se trata de un hacha que cae al agua, un hacha prestada. Uno de los profetas estaba talando árboles junto al río Jordán, cuando de repente la hoja del hacha voló y cayó al agua profunda, y él, angustiado, clama, ¡ay, Señor mío! Era prestada. Puede parecer un asunto menor, un hacha perdida, eso merece un milagro, y sin embargo, Dios intervino. El profeta Eliseo pregunta, ¿dónde cayó? Y luego lanza un palo al agua, y el hierro del hacha flota, algo impensable, un milagro tan simple, pero tan poderoso. Este relato, muchas veces ignorado, es una joya oculta de la Escritura, porque revela una verdad profunda. Dios no solo obra en lo grande, también se manifiesta en lo pequeño. ¿Cuántas veces has pensado que tu situación no es suficientemente importante para Dios? Tal vez no estás muriendo. Tal vez no necesitas resucitar un familiar. Tal vez tu petición no llena titulares, pero te duele, te pesa. Es algo que perdiste, es algo que no sabes cómo recuperar. Y crees que Dios está ocupado con cosas más importantes, que tu clamor es insignificante. Pero aquí está la revelación. Nada es pequeño para un Padre amoroso. Si te duele a ti, le importa a Él. Si lo has perdido, Él puede devolverlo, incluso si era prestado, incluso si tú no eras dueño. Has perdido algo valioso en las aguas turbias de la vida. Tu confianza, tu capacidad de soñar, tu pureza, tu paz. Dios no solo puede rescatarlo, puede hacer que flote. Aunque la lógica diga que el hierro se hunde, Dios no se somete a las leyes de la física, sino que las trasciende con amor. Él puede sacar a la superficie lo que tú ya dabas por hundido. Y todo empieza con una confesión humilde. ¡Ay, Señor mío! Ese clamor es suficiente. Esa angustia es escuchada. Esa pérdida es notada por el cielo. Eliseo no hizo un gran espectáculo, no hubo truenos, ni relámpagos, ni multitudes, solo un milagro silencioso, pero exacto. Así son muchas de las intervenciones de Dios, silenciosas, precisas, personales. Y así será contigo. Cuando menos lo esperes, cuando solo veas agua y profundidad, cuando ya no veas solución, Dios hará flotar lo que tú creías perdido para siempre. Porque cuando Dios habla a través de milagros, no siempre es un trueno que sacude montañas. A veces es una hoja de hierro flotando sobre las aguas. Jesús calma la tormenta. Cuando el milagro no está en huir, sino en resistir con fe, imagina estar en medio de un mar agitado. La noche ha caído, el viento sopla con fuerza y las olas golpean con furia. Todo parece fuera de control. Y tú estás en una barca, con miedo, sintiendo que vas a naufragar. Esto no es solo una escena bíblica, es una experiencia que muchos viven día tras día en sus vidas. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, se relata una de las escenas más impresionantes de los Evangelios. Y se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se llenaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, «Maestro,
¿No tienes cuidado que perecemos? Marcos 4, 37, 38. Jesús estaba allí, en la misma barca. Pero mientras los discípulos temblaban de miedo, Él dormía. Y este detalle nos golpea profundamente. Jesús dormía en medio de la tormenta. No porque no le importara, sino porque sabía quién tenía el control. ¿Cuántas veces sentimos que Dios duerme en medio de nuestras tormentas? Clamamos, lloramos, suplicamos, y parece que no responde. Sentimos que el barco de nuestra vida se está llenando de agua, que todo se hunde, que nadie nos ve. Pero la enseñanza es clara. La tormenta puede rugir, pero Jesús está presente. Cuando los discípulos lo despertaron, Él se levantó y reprendió al viento. Y hubo gran bonanza, y luego les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ese milagro no fue solo físico, fue un mensaje para el alma. La fe es lo que te mantiene firme cuando las olas amenazan con hundirte. El verdadero milagro no fue solo que el viento cesara, fue que el Hijo de Dios estaba en la misma barca que ellos. Muchos oran para que la tormenta se acabe. Pero hoy Dios te dice: el milagro es que yo estoy contigo en medio de ella. Hay bendiciones que solo nacen en las noches de tormenta. Hay niveles de fe que solo se alcanzan cuando la barca se sacude. Y hay una paz que solo se experimenta cuando decides confiar, aunque las olas no cesen. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús está en tu barca, aunque duermas en medio del caos, estás seguro, porque no se trata de huir del peligro, se trata de aprender a confiar en medio de él. No hay viento que Dios no pueda calmar, no hay mar que Él no pueda dominar, no hay miedo que no se rinda ante su autoridad. Hoy quizás estás gritando desde tu barca: Señor, ¿no ves que me hundo? Y Él te responde: estoy aquí, solo confía. Porque cuando Dios habla a través de milagros, la tempestad se transforma en testimonio, y tu historia de miedo puede convertirse en un mensaje de esperanza para muchos. No ignores esta señal divina. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo que no es casualidad. Tú eres parte de los elegidos. Muy pocas personas se quedan hasta el final de un mensaje como este. No porque no lo necesiten, sino porque no todos están dispuestos a escuchar cuando Dios habla. Pero tú sí lo hiciste. Tú decidiste no ignorar la voz de Dios. Tú elegiste quedarte, escuchar, reflexionar y abrir tu corazón. Y por eso hoy, antes de despedirme, quiero felicitarte. No con palabras vacías, sino con una verdad celestial. Cuando Dios habla a través de milagros, lo hace para quienes están atentos. Y hoy ese milagro ha comenzado en ti. No importa si todavía no lo ves con tus ojos. No importa si el cambio aún no se ha manifestado en lo físico. Lo importante es que ya ocurrió en tu interior. Tu fe fue fortalecida. Tu corazón fue reconfortado. Tu esperanza fue reavivada. Y todo eso es señal de que Dios ha hablado directamente a tu vida. Y ahora quiero invitarte a dejar un testimonio escrito, una frase poderosa, una marca de que estuviste aquí, de que fuiste tocado por este mensaje. Te pido que escribas en los comentarios la siguiente frase: llegué hasta el final porque creo que Dios aún hace milagros. Esa será nuestra contraseña espiritual. El sello que marca tu compromiso con esta enseñanza. Será también la manera de que yo pueda saber quiénes son esos corazones valientes que realmente buscan a Dios con todo su ser. Pero no te detengas ahí. Comparte este mensaje. Hazlo como un acto de fe, como un instrumento en manos de Dios. Porque quizás tú no sepas lo que alguien está viviendo en este momento, pero este video puede llegarle justo cuando está clamando por una señal. Y tú puedes ser el canal del milagro para otra persona. Piénsalo así. Un solo clic en compartir puede ser como lanzar una red al mar y atrapar un alma que está a punto de hundirse.
¿No te parece maravilloso? Además, si este contenido tocó tu vida, si de verdad lo sentiste como un bálsamo del cielo, suscríbete. No lo hagas solo por rutina, hazlo como un acto de fidelidad, porque suscribirte a este canal no es solo un gesto técnico, es una declaración de compromiso con tu fe. Es decirle al algoritmo del mundo digital que tú eliges alimentar tu espíritu antes que entretener tu carne, que tú buscas lo eterno, no lo pasajero. Cada vez que das me gusta, cada vez que comentas, cada vez que te suscribes, le estás diciendo a YouTube: muestra esto a más personas, ellos también necesitan oír a Dios. Y eso, querido hermano, es predicar. Es evangelizar en esta nueva era. Así que no subestimes lo que puedes hacer con solo un clic. Hoy puede ser la respuesta a la oración silenciosa de alguien más. Y si en algún momento te sientes solo, vacío, confundido, recuerda, este canal estará aquí para ti, porque muchas personas como tú usan este contenido como apoyo espiritual. No todos tienen una iglesia cerca, no todos tienen una familia que los escuche, no todos tienen un pastor disponible, pero aquí está la palabra, aquí está la voz de Dios, aquí está el consuelo y aquí estás tú. Ahora, antes de cerrar este momento sagrado, quiero invitarte a algo especial. Quédate unos minutos más. La música que suena ahora no es casualidad. Es parte del ambiente espiritual que Dios está creando en tu corazón. Permanece unos momentos en silencio. Cierra los ojos si puedes y simplemente dile a Dios: gracias por hablarme hoy. Dale tu alabanza, tu gratitud, tu amor, y hazlo con sinceridad, desde el fondo de tu alma, porque Él te ha sostenido hasta aquí. Y por eso no pauses este video hasta que termine por completo. No cortes esta conexión, porque la última palabra siempre será de Dios.